3. Ya. Hola con todos, yo soy Diego León, estudiante de la San Francisco. El día de hoy vamos a estar resolviendo una problemática de cómo afecta el envejecimiento poblacional al cálculo de primas en seguros de vida, pensiones o las reservas técnicas. El día de hoy me encuentro con Esteban Vargas, que es actuario en Chief Actuarial Officer en Actuaria, con una amplia experiencia en seguros de vida, pensiones y seguridad social en la región. Ha liderado también varios estudios de reserva de solvencia y diseño de productos y modelos de riesgo para aseguradoras y planes de jubilación. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Qué gusto. Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. A ver, vamos de lleno con la entrevista como tal y con la primera pregunta de ¿qué manera influye el aumento de la esperanza de vida en el precio de las primas en los seguros de vida? Chévere. Aquí hay dos conceptos. Normalmente les llamamos seguros de vida a los que son en verdad seguros de muerte o sea, el riesgo que se cubre es en el caso de fallecimiento. Entonces, sabemos que cada año la esperanza de vida y las personas viven más. Eso significa que la probabilidad de fallecimiento es más baja. Entonces, en los seguros que son de fallecimiento puro, o sea, que solo te pagan cuando falleces, una mayor esperanza de vida tiende a bajar la probabilidad de morir y por ende la prima también va a bajar con el tiempo. En cambio, los productos que te pagan conforme vas sobreviviendo, que son los de rentas vitalicias, los de ahorros para jubilación, el caso del IES se podría incluir ahí, etcétera. Vivir más años significa pagar la pensión por más tiempo. Entonces el costo sube y por ende la prima también tiene que subir. Te puedo dar un ejemplo, o sea, si dices que antes esperábamos pagar una renta hasta los 85 años en promedio y ahora la realidad es que mucha gente llega a los 90. Entonces, esos 5 años hay que financiarlos y los financias con una prima adicional. Perfecto, sí, yo también, justo también tenía ese ejemplo claro y también ahí podría yo también agregar todos los seguros totales, básicamente que es el mix entre el fallecimiento que mencionaste en un inicio con, en caso de, y luego la supervivencia. Bueno, Exactamente. la siguiente pregunta es de cómo afecta el incremento de las personas jubiladas al financiamiento de los sistemas de pensiones. Aquí normalmente el típico seguro de pensiones suele ser el esquema de repartos, o sea, en el que tú tienes un equilibrio en que los activos son los que van aportando a los pasivos que ellos ya no aportan, sino que reciben una pensión. En este caso, conforme vives, empiezan a vivir más, empiezan a haber más jubilados. Más jubilados, empieza a cambiarte el ratio entre jubilados y trabajadores. Entonces, más jubilados con menos trabajadores significa que el sistema se financie con menos gente aportando y más gente cobrando. Entonces, eso te presiona o a subir aportes o a bajar beneficios o lo que muchas veces se habla de cómo retrasar la edad de jubilación. O sea, por ejemplo, hace décadas era como súper común ver entre 7 u 8 trabajadores por cada jubilado y ahora en muchos países ya estamos como hablando de 2 o 3. Entonces hay menos personas que sostienen a más pensionistas y se vuelve un sistema mucho más frágil que aparte, sobre todo en los sistemas de seguridad social, el componente político es muy alto, entonces nadie quiere ser como el presidente de turno que tiene que hacer algo tan drástico como cambiar la edad de jubilación. Hemos visto los casos, por ejemplo, en Francia, que por tratar de hacer algo que es bastante lógico, las personas pues han hecho una serie de manifestaciones que incluso han sido súper violentas. Claro. Eh, bueno, para la siguiente pregunta va un poco más relacionada. ¿Cómo impacta la longevidad en el cálculo de las reservas técnicas que una aseguradora debe mantener? Ya, entonces el impacto de las reservas, o sea, nuevamente va a depender. Aquí hablemos de longevidad, yo creo que más atémosle como a pensiones, ¿Ya? eh, o seguros de largo plazo. Entonces, en un lenguaje muy simple, las reservas son como este ahorro contable de la aseguradora. Es como yo voy llegando a una obligación a través del tiempo. Entonces, si las personas viven más de lo que asumían como las tablas, digamos que tú hiciste un producto de vida hace 10 o 15 años y no contaste el momento de determinar la prima con cómo iba a cambiar la expectativa de vida a lo largo del tiempo. Entonces, lo que va a pasar es que las personas viven más de lo que tú esperabas cuando hiciste o cuando les cobraste las primas por primera vez. Entonces, en estos casos, la aseguradora tiene que guardar más dinero hoy para poder pagar más beneficios durante más años. Entonces, en rentas vitalicias, por ejemplo, pasas como, no sé, una expectativa de 20 a 23 años de pago de pensión. Puede ser que las reservas suban de manera como
bastante importante. O sea, cada año extra de vida que no esté bien reflejado en las tablas se convierte en una especie de como hueco en las reservas. Entonces, nuestro trabajo, de hecho, como actuarios, es cerrar ese hueco a tiempo, o sea, determinar si existe una insuficiencia como para que tú vayas llegando progresivamente a esa obligación en el tiempo. Sí, justo tú habías mencionado ese como hueco que se genera, ¿no? En esta diferencia de los pagos y el tiempo. Y mi siguiente pregunta iba muy relacionada a eso de qué pasaría si en caso de una aseguradora, si las reservas técnicas fueran menores a lo que realmente se necesita pagar para los compromisos futuros, para estos pagos futuros que se tienen que hacer. Claro, es una excelente pregunta. En principio, o sea, viéndolo muy sencillo, las reservas son una especie de cuenta por pagar. Lo que ¿Ya? tú quieres es ahora prepararte, o sea, tú vas a recibir primas y tú te vas preparando ahora para hacer pagos futuros. Porque si no hicieras eso, tú te gastarías esas primas que recibiste, porque sería un ingreso, sería más utilidad, pagarías impuestos sobre eso, pagarías utilidad a los empleados, a los accionistas, etcétera. Y cuando ya eres responsable de pagar un riesgo, pues no tendrías dinero. Entonces, en principio te diría que en muy corto plazo no es tan visible. Si el impacto no es tan fuerte, no se va a ver a tan corto plazo. El problema sobre todo es muy fuerte cuando se acumulan varios años de subestimación. O sea, llegas a un punto en el que la aseguradora ya no tiene suficiente para cumplir sus compromisos y ahí sí puedes entrar en insolvencia. Algo que puede pasarle, por ejemplo, en el caso del IES, a veces como que si solo ves y dices que los ingresos actuales del IES, o sea, cuando lo que le ingresa en aportes es más grande de lo que le sale en los pagos de las pensiones, piensas que está bien, pero no te das cuenta del hueco que se va a generar en 10 o 15 o 20 años que tienes que cubrir hoy. Entonces, un poco la idea de esto de que todo el mundo escucha, por ejemplo, que el IES está quebrado, que el IES está quebrado, pero dices, no, ahorita está pagando sus pensiones. Entonces, un poco de esta idea de las reservas es no solo pensar en hoy, sino a futuro. Y lo mismo pasa con las aseguradoras, es no necesariamente el problema financiero se va a hacer evidente hoy, sino es algo que se va volviendo como una bola de nieve que después en un punto simplemente colapsa. Ok. Y ya, bueno, pasando un poco más a un apartado de tratar de dar como soluciones a esta problemática. ¿Tú qué piensas en tu experiencia también? ¿En qué prácticas recomendarías para mantener, sobre todo también sostenibles y accesibles, toda esta parte de los seguros de vida y las pensiones frente a este envejecimiento poblacional que se está dando? Verás, yo creo que en ese sentido hay un primer problema o dificultad, o sea, porque es como un efecto cíclico de alguna manera. No hay muchos productos, sobre todo privados, como de rentas o de jubilación o de ese estilo, porque es una población súper chiquita y es súper volátil, o sea, pueden fallecer más o menos de lo que tú esperas y hay poca información como para determinar esos productos. Entonces, como hay poca información, se mide poco, como se mide poco, hay pocos productos, pero como hay pocos productos, eso hace que haya menos información. Entonces, de alguna manera, sí se debería incentivar a que sean productos más atractivos, desde el lado del Estado, subvencionar un poco. O sea, entonces, de esa manera, haces que haya más información. Al momento de haber más información, ya vas a permitir que se conozca más, que exploremos, que haya nuevos productos. Entonces, ya te hace como y también al haber más productos hay más competencia, entonces fuerzas a que todo funcione un poco mejor. De ahí que otra cosa es importante actualizar periódicamente tablas de mortalidad y longevidad. Nuevamente, eso está muy atado a la información y sobre todo la información de estas edades altas, longevas, sobre los 65, 70 años, porque información entre los 30 y los 50 hay un montón. Y de hecho, la probabilidad de que tú sobrevivas es tan alta que los productos entre 30 y 50 años son casi que productos financieros. O sea, el impacto de la mortalidad es pequeño en ese caso, no tanto así en las edades muy avanzadas que justamente las aseguradoras pues muchas veces como ponen límites para cubrir. De ahí hay que diseñar, como te decía, productos más flexibles, edades de retiro como ajustables, pensiones pues, que se puedan combinar con el ahorro voluntario. El esquema del ahorro voluntario es súper, súper bueno porque también ahí involucras el sistema financiero, no es fácil entender cuando tienes algo financiero que tal vez es actuarial, entonces le puedes combinar un poquito. Luego, el reaseguro es algo muy importante, o sea, permitir que exista reaseguro, porque cuando tienes un grupo chiquito, que va a ser este grupo de personas de edades avanzadas,
para una aseguradora capaz tiene una cartera muy chiquita como para poder estar seguro de los resultados porque va a ser muy volátil. Pero si reaseguras esto, ya estás viendo como en compañías gigantes como Munich Re, por ejemplo, que ya no solo están viendo el caso de un segmento en Ecuador, sino que tienen 50, 60, 80 países. Entonces, por ley de los grandes números, ya vas a tener como una mejor estimación, entonces mejor ceder un poquito esos riesgos que son muy volátiles. ¿Cuál es un problema con el tema del reaseguro en Ecuador? Es también la salida de capital. O sea, como tienes un impuesto de salida de divisas, entonces ahí tienes un recargo adicional que no lo hace muy atractivo y esos son los frenos que hacen que también ese tipo de productos se desarrollen. Y después, ¿qué más te podría decir? La educación es un punto también importantísimo, o sea, yo creo que algo que falta mucho es, ¿y por qué tal vez no hay tanto esta demanda, o sea, no hay tanta oferta de productos? Porque no hay tanta demanda. Entonces no tienes tanta demanda de que las personas como piensan muy en el corto plazo, entonces dicen, hoy me gasto en esto, me compro, gasto más de lo que necesito, mis tarjetas de crédito, bla, 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 etcétera. Y no terminas como en verdad diciendo, pero espérate, ¿cómo voy a vivir yo? ¿O con cuánto me voy cuánto voy a tener cuando yo ya sea jubilado? O sea, como hay esta como tasa de reemplazo que sería como la relación entre cuánto yo tengo cuando soy pasivo versus cuánto tenía cuando soy activo. Entonces, no sé, una persona gana $1,500 mensuales. Si analiza bien, dice, no, yo capaz jubilándome con 700 o 600 porque ya no tendría que ir a la oficina, capaz no necesito auto, ya tengo mi propia casa pagada, tengo algunas cosas, entonces necesito el 60% o el 70%. Entonces, ¿cómo tú vas ahorrando también para que entre distintos pilares que se llaman de la seguridad social, que sería, o sea, perdón, de la jubilación, que sería uno, la jubilación, la jubilación de la seguridad social? Si es que puedes llegar a la jubilación patronal en una empresa, más todos ahorros o productos financieros o de jubilación que puedas tú tener de manera privada, puedes tú llegar a esa, como, a esa expectativa de ingresos pasivos una vez que ya no estés trabajando. Todo eso también es súper importante. Sí, muchas gracias, Esteban. Y bueno, como última pregunta que te quería hacer también, era más relacionada para esta parte de las reservas técnicas. ¿Tú qué piensas que sería lo más óptimo y también, por así decirlo, lo más sostenible para hacer que estas reservas técnicas sean suficientes, obviamente en este largo plazo y que no queden en esta insuficiencia? Y empezaría, o sea, por la información, algo que es bien difícil al momento de establecer reservas y es que casi que el insumo principal son las tablas de mortalidad. Entonces, primero que tienes tablas de mortalidad súper desactualizadas, en muchos lugares se utiliza las tablas, por ejemplo, la del IES 2001. Entonces ya es súper antigua y la del IES no necesariamente refleja todos los segmentos, entonces tú tienes que saber que sí, no sé, estamos hablando de seguros, imaginen que son seguros de vida o de una jubilación de 5,000 o 6,000 o 7,000 dólares, no es el mismo criterio que toda la población de la seguridad social. Entonces, sí hay una necesidad de mayores estadísticas y de determinación de tablas de mortalidad para poder hacer estos ajustes. El segundo punto es que también yo creo que dentro de las entidades de la regulación, o sea, el regulador también tiene que ponerse como asumir lo importante que son estas reservas y el impacto, porque a veces justo con este mismo pensamiento que te decía de las personas de que prefieren el uso inmediato del dinero que en lugar de pensar en el largo plazo, te puedo decir que hay una buena cantidad de actores en el mercado como aseguradores que también piensan eso, prefieren tener ahora más utilidad. Repartir más a los propios accionistas y capaz descuidar lo que va a pasar en 10 o 15 o 20 años. Entonces también ese mismo criterio de previsional y de darle importancia a largo plazo aplica no solo para las personas, sino también para las compañías, que también hace que a veces se vayan mucho más por lo comercial y que los brokers y que las comisiones y cómo vendo más y un poco menos importancia a la parte de los actuarios, del equipo técnico correcto, como para poder en verdad hacer buenas mediciones constantes de ir trazando o llegando a las obligaciones correctas a 20, 30, 40, 50 años. Ah, muchísimas gracias, Esteban, por todo tu tiempo en esta entrevista. Ya, bueno, con eso fue todo. Muchísimas gracias y bueno, espero poderte volver a entrevistar en un futuro. Muchísimas gracias, Diego. Ha sido en verdad un gusto para mí. Cuando necesites cualquier cosa, encantado de la vida y de poder también explicar un poquito más lo que hacemos los actuarios y los impactos en la longevidad. Sí, muchísimas gracias.